La creación de la materia del ser humano, o sea, del envase, ha sido manipulado por seres extraterrestres, combinando diferentes ADN de ellos, que no ha sido una sola raza, varias. Somos un crisol de razas de ADN mezclado entre nosotros. Tenemos un potencial enorme que desconocemos, pero ese potencial poco a poco está aflorando a medida que vamos despertando a la realidad, que vivimos en un mundo donde parece una fantasía, pero es real porque nosotros somos parte de él. Pero antes han querido tenernos en la ignorancia total para no saber quiénes somos. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable. Y hoy estoy acompañada de Vladimir Burtman. Vladimir es parapsicólogo, lo hemos tenido varias veces aquí en el podcast. Yo ya lo considero un amigo a estas alturas. Un día tengo que ir a Miami a darle un abrazo, que él venga a España. Lo quiero muchísimo y bueno, él es experto en muchísimas cosas, entre ellas magia blanca aplicada al día a día, magia blanca práctica, es contactado extraterrestre, es escritor de casi 40 libros, muchos de ellos han sido super bestsellers. Tiene, bueno, en fin, 60 años investigando los misterios que rodean al ser humano, que son muchísimos, y es quizás la persona que yo he conocido en mi vida que más ha tenido acceso a diferentes dimensiones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en su libro Me lo contó un muerto, pues él allí explica al detalle como todo lo que ocurre luego que fallecemos. Y yo soy una persona que me gusta leer mucho, investigar, y luego es increíble, se me resulta increíble ver que cuando pasan 20, 30 años desde que se lanza un libro, de repente todo el mundo habla de ese libro como que es lo normal, lo obvio, lo que todo el mundo sabe, pero estaba esa persona hace 30 años encontrando esa información, como es el caso de Vladimir, y aunque en ese momento quizás algunas personas dudaban, hoy es un tema que es súper manejado y ahí es cuando tú te das cuenta como que, wow, esta persona en realidad sí que tenía la capacidad de conectar de alguna forma. Vladimir, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, placer estar nuevamente contigo. El placer es mío. Hoy vamos a hablar de un tema que alguna vez lo hemos tocado tangencialmente, pero no tanto como hoy quizás. Y vamos a estar hablando de un tema que va a salir ahora en tu nuevo libro, ya salió para el momento que escuchen este episodio, porque está saliendo esta semana, pero ya está a la venta, ya lo tienen en Amazon. El libro se llama Hijos del Cosmos y luego su subtítulo es La verdad detrás del velo. Yo ya lo leí porque tuve el placer y el honor de poder trabajar contigo en este libro como editora. Al mismo tiempo, no dejo de maravillarme de toda la información que manejas. Por supuesto, parte de esta información es la suma de muchísimos años de investigación, pero también es la consecuencia del tiempo y las veces que has sido contactado. Entonces, cuéntanos tú un poquito, ¿qué es esto de Hijos del Cosmos? Eh, y en dónde estamos en este momento. Primero, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y ya luego, ¿a dónde vamos? Que lo lean en el libro, pero por lo menos que ya decir de dónde venimos es muchísimo, es muy loco, porque hay tantas hipótesis, tantas teorías, pero bueno, esta es una muy interesante y cuéntanos un poquito entonces. Sí, bueno, el ser humano ha sido o hemos sido subestimados generalmente porque somos mucho más de lo que creemos que somos. Tenemos dentro de nosotros capacidades que ni siquiera nos imaginamos porque hubo, digamos, un complot para mantenernos en la oscuridad de quiénes somos realmente, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Eh, Ahí pasó, no, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, cuando
fue la creación del ser humano, o más bien cuando comenzaron a manipular el ADN del ser humano, se dieron cuenta, esos extraterrestres, de que estamos evolucionando rápidamente, porque había una mezcla entre ADN de ellos y nosotros. Entonces, llegó un momento en que ellos comentaron, y eso aparece escrito también en los documentos, no podemos darle más poder porque serán más que nosotros. Más claro no canta el gallo. O sea, ellos no querían que nos superaran, pero podemos superarlo con creces. ¿Por qué? Porque hay un pequeño detalle que es muy importante. Y digo pequeño sin tratar de minimizarlo. Es grande. La creación de la materia del ser humano, o sea, del envase, ha sido manipulado por seres extraterrestres, combinando diferentes ADN de ellos, que no ha sido una sola raza, varias. Somos un crisol de razas de ADN mezclado entre nosotros. Tenemos un potencial enorme que desconocemos, pero ese potencial poco a poco está aflorando a medida que vamos despertando a la realidad, porque vivimos en un mundo donde parece una fantasía, pero es real porque nosotros somos parte de él. Pero antes han querido tenernos en la ignorancia total para no saber quiénes somos. Nosotros somos a imagen y semejante de esos creadores extraterrestres, con sus defectos y virtudes. Y siempre desde que comencé a investigar a los 20 años, yo decía, algo no me cuadra con eso. Si Dios es perfecto, no puede haber nada imperfecto. Entonces, si nosotros tenemos tantos defectos, somos hechos a imagen y semejanza de otros seres que nos llevan a una evolución superior, pero no son perfectos, porque nosotros tampoco lo somos. Pero la parte interesante de todo eso, la envoltura es la parte, vamos a decir, genéticamente creada, pero la chispa divina, que es del magno creador, es la parte de Dios en nosotros. Y esa chispa divina no la tienen todos los seres humanos, ni todos los seres en el universo. Unos sí, otros no. Para personas que no han visto nunca un episodio contigo, que Ajá. no han escuchado nada de este tema, ni tampoco han leído algún libro tuyo, vamos a ir un poquito más atrás. Nosotros somos la creación o la mezcla de otras razas, ¿cierto? Sí, Vale. ¿Esta sí. información de dónde sale? Está clarita en la Biblia. En la Biblia está clarita. Por ejemplo, se ve el jardín del Edén era un laboratorio donde intentaron pues manipular genéticamente a un hombre y una mujer creando que era Adán y Eva. Este, ¿Qué es lo que no querían ellos? Que Adán y Eva despertara la realidad de los creadores, que no eran ningún ser superior, sino tenían más conocimiento. Entonces ellos, por eso aparece el cuento de no comer del árbol del bien y del mal, que no querían que supieran. Lo que no querían que supieran es que el potencial tan enorme que tenían. Entonces eso lo mantenía, vamos a decir, en la oscuridad. Por eso los castigos. Una de las cosas más impresionantes que siempre me llamó la atención y que la gente a veces lee la Biblia pero no se da cuenta de eso, como un Dios que suponemos de amor, de bondad, lo supremo en todas las cualidades, puede vengarse de sus hijos, que somos nosotros, matándolos porque no obedecen, necesita que los adoren, que le rindan pleitesía, que le den sacrificio. ¿Qué Dios es ese? Entonces, sí, estas razas nos crearon, porque bueno, lo que comentas en la Biblia es una interpretación. Por ejemplo, la Cábala interpreta esto del árbol del bien y del mal diferente. Si ellos nos crearon, pero no quieren que conozcamos todo nuestro poder, ¿para qué nos crearon? Ya te lo voy a explicar. Si retrocedemos en el tiempo, llegaron un grupo de extraterrestres que se llamaban los Anunnaki a la Tierra buscando oro. ¿Por qué oro? Número uno, para generar y reparar su atmósfera
con el oro y también para ser longevo. Ellos licuaban el oro y lo tomaban para regenerar sus órganos. Pero cuando se encuentran en la tierra, que hay bastante oro, ellos tenían vamos a decir, una raza inferior que era como los esclavos de ellos, para decirlo de alguna manera. Esos esclavos estaban trabajando en las minas hasta que decidieron no trabajar más. Se sublevaron y dieron un golpe de estado y dijeron, no trabajamos más. En la tierra había unos seres incipientes que éramos nosotros, pero eran como animales. Entonces un animal no obedece, no puede llevar un orden y no pueden ser manipulados para que trabajen en las minas. Entonces decidieron genéticamente subirlo de categoría para que obedeciera, para que tuviera más inteligencia y pudiera trabajar en las minas. Bueno, hicieron todo el experimento y elevaron el nivel de inteligencia de los humanoides que había ahí y comenzaron a trabajar en las minas. Así comenzó toda la historia de por qué hicieron todos esos experimentos genéticos. No era por amor al ser humano, al ser ignorante que había en la tierra, sino porque ellos le convenía y necesitaban unos esclavos y mano de obra, porque la gente que ellos trajeron no quisieron trabajar más porque era muy duro. De ahí viene la parte genética de los experimentos que hicieron para elevar el nivel de vida e inteligencia de los seres humanos que había en la Tierra. Que de hecho es interesante pensar cómo es de importante el oro para nosotros a pesar de que no sirve prácticamente para nada. Si nos ponemos a ver, no nos lo podemos comer, no podemos sanar con el oro y sin embargo es lo que rige la economía mundial. Pero sí se puede y te voy a explicar. ¿Okay? Yo hace mucho tiempo escribí del oro tomado, de lo extraterrestre y tal. Bueno, parecía una locura, nadie lo tomó como algo importante. Hace unos 5 años estaba en una feria de, donde cada uno yo traje unos libros, di una charla. En esa feria la organizó una persona y cuando terminó la feria, y ya estábamos por irnos, se me acercó y me dijo, me gustaría que quedaras tu esposa y tú, porque tenemos una reunión importante de la cual tú has hablado hace mucho tiempo. Es interesante. Quédate. Bueno, nos quedamos un grupito. Apareció un señor y nos habló del oro líquido. Explicó cómo se regeneran los órganos. Lo que yo había dicho hace muchos años, que lo hacían los extraterrestres, que bueno, que quedó en veremos, así mucha gente creía, otros no creían. Bueno. Y él habló del cómo se licúa el oro, que había recibido ese conocimiento de ellos, pero lo más interesante fue lo siguiente, que todos los que estábamos presentes tomamos oro líquido. Okay. Bueno, mira, fue una experiencia interesante que quedó inclusive en los vasos. Yo creo que mi esposa guardó esos vasos. Quedó marcado el oro en el vaso. No tenía ni olor ni sabor y era algo como mágico. Okay. Todos los que estábamos ahí, el grupito, lo tomamos y fue vamos a decir, fue muy interesante porque comprobó lo que yo había dicho hacía como 30 años o más. Pero O ¿tiene sea alguna que propiedad? Es decir, una cosa es que no lo podamos tomar. Otra sí, cosa es, ¿tiene claro, alguna propiedad? hay que saber prepararlo, Ok. ¿no? Pero, porque si no, nos haría daño, o sea, sería como meternos pedacito de oro que no es digerible. Pero lo interesante es que sí sirve para regenerar los órganos, estimular y regenerar las células del organismo, porque lo utilizaron esos seres que nos llevan, bueno, nos llevan
miles o millones de años de evolución, no sabemos, porque realmente hay diferentes razas y cada una tiene otro tipo de evolución. Pero pude comprobar y tomar el oro líquido. Eso fue lo más Ok, interesante. ok. Entonces, digamos, los Anunnaki llegaron, necesitaban oro, que al parecer para ellos es súper importante, pero Sí, bueno, para nosotros no se ha demostrado todavía que sea tan importante. No es algo, no, es decir, lo que estás contando puede que sea así, pero al mismo tiempo no es lo que domina el mundo tomar nosotros oro líquido. Entonces, es algo que simplemente satisface la necesidad de ellos. sí, Vale. Al día de hoy, ¿por qué seguimos aquí? Si nosotros fuimos creados para satisfacer una necesidad que tenían ellos, ¿qué hacemos aquí? Y es más, aumentamos exponencialmente en cantidad. No claro. somos cada vez menos, sino cada vez más. Lo más interesante es, ellos nos crearon y nos utilizaron para su beneficio propio. Pero ¿qué pasa? Que en el universo la evolución no para. No pueden parar la evolución, no pueden. Trataron de que no evolucionaron más a nivel espiritual para no detectar quiénes éramos realmente. Pero eso no lo pudieron parar para siempre, porque la parte evolutiva no la pueden frenar totalmente porque es parte del universo. El universo está en desarrollo constantemente y en los seres humanos también. Entonces, ¿qué pasó? La humanidad se le escapó de la mano y a ellos no pueden manejar al ser humano y más en esta era. Esta era de despertar universal, ya hemos, vamos a decir, despertado a la realidad de que hemos sido utilizados, manipulados y dominados para que no supiéramos quiénes somos realmente, el potencial tan grande que tenemos, porque todos nosotros somos Dios en potencia también, igual que ellos. Ellos generan y son creadores en cierto espacio y ciertos mundos. Nosotros tenemos el potencial, pero no lo hemos utilizado. ¿Por qué? Lo desconocíamos. Ahorita estamos vislumbrando, y por eso en mi libro lo estoy explicando, hijos del cosmos, porque no somos hijos de la Tierra, hemos sido traídos acá. Tampoco somos originarios de acá. Nosotros hemos vivido en muchos planetas, hemos tenido muchas experiencias, pero como nos han mantenido dentro de una ignorancia psíquica, pues no sabíamos realmente el potencial que tenemos, que ahora lo estamos redescubriendo. Digo redescubriendo porque en la antigüedad, vamos a decir, habían vislumbres y habían grandes desarrollos a nivel espiritual, pero fueron opacados, dominados y borrados del mapa. Ok, entonces, si nosotros no somos originarios de aquí, también somos extraterrestres, ¿cierto? Sí, claro, Eso claro. por un lado, ok. Pero si el alma tiene muchas vidas y todas esas vidas ocurren al mismo tiempo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Sí, ¿sí? Entonces quiere decir que así como ahora estamos aquí, luego intermitentemente podríamos estar en otro lugar y volver aquí y en otro lugar y volver aquí. claro. Por ejemplo, tenemos la facultad de la ubicuidad. ¿Qué quiere decir? En los trabajos de alta magia que he hecho, muchos de los pacientes me han dicho, mire, anoche lo vi parado al lado del trabajo. Claro, en ese momento yo estaba viendo una película o estaba reunido, estaba hablando, pero él, o sea, esa persona me vio a mí parado allá. Quiere decir que yo estaba en lo que estaba haciendo, pero también estaba allá. Y a lo mejor estaba en otro sitio también, en varios sitios. O sea que tenemos esa facultad de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Porque el alma no simplemente no pertenece únicamente a estar metida dentro de un cuerpo. Y eso lo podemos vivir todas las noches cuando dormimos. Vamos a un montón de sitios. Viajamos por todos lados, tenemos cantidad de experiencias inimaginables y vivimos experiencias reales, reales, como si estuviéramos en un cuerpo físico.
aunque andamos en un cuerpo astral más sutil, pero nos movemos en otras dimensiones. Ok. Entonces, si los Anunnakis nos crearon para este bien eh, de ellos, para cubrir sus necesidades, Sí, ¿en qué momento ocurre que venimos siendo la mezcla de varias razas? O ok. sea, ¿nos crearon ellos o nos crearon varios o ellos nos crearon y luego intervinieron otros? ¿Cómo fue eso? Previamente fuimos manipulados por otros. Lo que pasa es que no lograron, no tenían la tecnología de elevarnos a nivel vibracional y espiritual. Pero los Anunnaki sí Ok, tenían esa facultad. Entonces, cuando ellos llegaron, ahí sí empezaron a actuar. Claro, hicieron muchos experimentos, tampoco fue muy fácil para ellos, pero había dos, el hijo de Anu y su hermana, que eran los grandes genetistas, pero había también un hermano mayor que era un guerrero. Él decía, no, 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 esa raza hay que eliminarla, eso no nos sirve para nada. En cambio, estos dos están ocultos en el, vamos a decir, el laboratorio a espaldas de él para hacer los experimentos porque ellos le tomaron cariño al ser incipiente que éramos nosotros. Entonces sí trabajaron a nivel genético oculto. En cambio, los grandes desastres que hubieron en la humanidad en la prehistoria ha sido causado por el hermano mayor que quería eliminar la raza. ok, No, no, o sea, nos vieron como, por ejemplo, tenemos unos ratones de laboratorio, estamos experimentando y de repente decimos, bueno, ya no vamos, no nos sirve para nada, vamos a liquidarlo. ok. Igualito. Y todavía, para muchos de ellos, nosotros no somos nada, pero ellos saben en el fondo que somos muchos. Entonces ya eso se le escapó de la mano, porque si hubieran querido eliminarnos totalmente, tenían cómo hacerlo en aquella época. Hoy en día, no, porque pertenecemos a la Confederación Galáctica. O sea, somos miembros de la ONU extraterrestre. No suena total la película de ficción, pero ok, entiendo. Bueno, mira, mira, mi estimada, ¿tú no crees que la vida misma es una fantasía? Si tú te pones a ver todas las cosas que pasan en este mundo, que a veces no nos enteramos, y cuando nos enteramos, pero ¿cómo es posible que suceda esto en este mundo? Sí, sí, esto es una fantasía y esto parece un teatro y cada uno viene con vamos Un a decir, rol un rol y cumplimos el rol, y pero un hay papel, veces, sí, como un pero a actor. mí, a mí personalmente me ha pasado que de repente me salgo del rol y soy el espectador y me parece una locura lo que estoy viendo. Sí. Bueno, eso es cuando tú te retiras del juego y mira a ver y dice, pero ¿qué locura es esta? Porque cuando estás jugando estás distraído, pero cuando tú eres el espectador, tú ves la locura que cometen los demás y la locura que tú cometes también, porque estás metido en el juego. Entonces es muy distinto es ser el actor que el espectador. Así es. Y eso que acabas de decir está como muy comprobado ya por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Está, vamos a ver, como ya científicamente comprobado que somos simplemente aquí como unos actores con ese disfraz. Yo Sí, tengo, sí, mi papel es el de Bea y tengo disfraz de Bea y soy Bea y me creo que soy Bea y cuando no soy capaz de salirme, simplemente me como mis cuentos, lo sí, que me sí, está pasando a mí y así nos pasa, porque hemos sido programados para esto, claro, para que nos creamos que esa es la única realidad. claro, claro, lógicamente, pero cuando nos damos cuenta, primero, de que podemos salirnos del juego, o sea, bajarnos de la tarima Sí, y sentarnos a ver el teatro exacto. y analizamos la realidad de la vida, que no es lo que parece. La vida es mucho más compleja. Nosotros estamos viendo una, una puntica del iceberg de lo que es la vida realmente. ¿Por qué? Eso es lo que nos han permitido ver para que no evolucionemos más rápido. Pero sí estamos evolucionando y hay un cambio a nivel vibracional del
de la Tierra y del universo en que estamos viviendo, donde el despertar es inminente, inminente. No es que puede ser, no, es que está, está. Y eso no lo pueden parar ni ellos ni ninguna de las razas. Simplemente ser espectadores de lo que nosotros estamos haciendo. Y lo que vamos a hacer en un futuro no muy lejano va a ser increíble, va a ser de verdad ciencia ficción. Ahí sí es verdad que va a ser más de lo que es. Ya lo Pero estamos viviendo, la inteligencia claro, artificial. Si nosotros vemos películas como Terminator, películas hace 30, 40 años, esto era, o sea, había cosas que uno decía, eso es imposible. El otro día vi Volver al Futuro con mis hijos y cuando yo me acuerdo de ver eso, un coche que iba ajá, a 140 kilómetros por hora, era como, incendiaba el suelo y ahora, ajá, ¿sabes? Es decir, la inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo, que tú a un aparato le digas, por favor, haz este plan de marketing, haz esta investigación, sí, busca, es increíble, en segundos te lo da y esto era impensable hace 10 años, no más, no nos vamos a ir más atrás. Entonces, lo que viene para el futuro, cosas como la antigravedad, es decir, no me puedo ni imaginar. no, simplemente vivir 300 años. Podemos vivir, el cuerpo humano está programado para eso y mucho más. Lo que pasa es que, mira, nos envenenan con la comida, nos envenenan con el aire, nos envenenan con el agua, por todos lados, con las noticias, todo eso es veneno. Entonces, ¿para qué? Para que no vivamos mucho, para que Así no es. vivamos mucho, para que no seamos como ellos. Y lo otro, que adicionalmente, todas estas teorías de conspiración que antes eran eso, han dejado de ser teorías también. Ya no son teorías, Bueno, necesitamos mira, teorías nuevas, porque todas han sido comprobadas. bueno, mira, hay que entender lo siguiente. Tu verdad no es la verdad que tenía hace 10 años. Y dentro de 10 años, tu verdad va a ser totalmente diferente a tu verdad de hoy, Claro, porque vas a tener más conocimiento y te vas a dar cuenta de que lo que tú pensabas era manipulación para que pensara de esa manera. Pero como has evolucionado y has despertado, encontraste una verdad superior. nueva. Mira, volviendo al tema que estábamos hablando de cómo hemos sido creados, no recuerdo ahora si fue una serie, un documental que vi, donde es decir, hay pruebas en todas las culturas, sin importar en qué parte del mundo estén esas pinturas o esos documentos, de que hombres altos con barba salían del agua a Ujú. enseñarnos cosas a los seres humanos, como matemáticas, bueno, cosas. Sí, ¿Quiénes sí. eran estos seres? Ser extraterrestre también, pero es que habría que explicar otra cosa. Hay seres extraterrestres en forma de insectos, que son los insectoides. Hay en forma de leones, leopardo, tigre, que son seres inteligentes, pero se ven así. Hay seres anfibios, que parecen peces, mitad ser humano, pero son inteligentes. Se han creado en el ambiente acuático. O sea que la variedad de vida en el universo es tanta que no podemos concebir todo lo que hay para entenderlo, porque no podemos entender que un insecto eh, puede tener 2 metros de altura y ser inteligente. Y lo vemos como un insecto, pero es un ser inteligente. Lo mismo sale un pez. Y entonces la cara aparentemente como un pez, pero el cuerpo de un hombre y vive en el agua, pero también puede respirar el aire. Mm, Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Es una variedad de la vida, claro. muchísimas. Hay tantos cambios y tantas cosas que antes no teníamos, pero ahora los. Inclusive el cuento de la ballena y Jonás. Bueno, esa ballena era una nave, no era ninguna ballena, era una nave subterránea, acuática, donde él entró, que supuestamente la historia dice que lo tragó la ballena y después lo soltó, ¿no? Bueno, entró en la nave, tuvo su experiencia, pero había que echarle el cuento
para la gente de aquel momento que no podían entender una nave dentro del agua que entró. Entonces lo contaron como una ballena que se lo tragó y después lo dejó, lo soltó. Ok, Y así muchos de los cuentos que nos han contado son simplemente disfrazar la verdad para hacerla más digerible. ok. Hay personas que han estado estudiando esto, al igual que tú, y que van hacia atrás en el tiempo y hacia atrás, y han llegado a una conclusión. Y me gustaría saber tu opinión con respecto a esta conclusión. Y es que la humanidad ha, entre comillas, fracasado ya unas 5 o 6 veces. Es decir, ya nos hemos autodestruido montones de veces. Bueno, montones no, como 5 o 6 veces. Algunas culturas dicen que esto es así, que hemos llegado a un nivel de desarrollo tan alto que nos autodestruimos y luego volvemos a empezar y otra vez inteligencia artificial, naves, no sé qué, y otra vez nos acabamos. ¿Tú crees que esto es cierto? Sí, no, parcialmente. ¿Qué opinas? Bueno, ha sucedido, pero no solamente con los seres humanos. En otros planetas, seres más evolucionados que nosotros han cometido los mismos errores Ok, y se han autodestruido. Inclusive, si en el libro La Mahabharata de la India se ven claramente la lucha y guerra entre diferentes razas extraterrestres en sus naves. Inclusive muchos de los reyes hindúes han viajado en esas naves. Y eso se cuenta, entonces aparentemente parecía una fantasía, unos cuentos. No, eso sucedió de verdad. Y ellos, inclusive, hay cantidad de planetas que han sido destruidos por, vamos a decir, guerras atómicas y han sido seres mucho más evolucionados que la raza humana y han mm, cometido los mismos errores. O sea que no nos pueden ver como fracasados porque nosotros somos una copia de ellos. O ok, sea que si somos fracasados es porque ellos tienen la culpa, porque nos crearon con los defectos de ellos y algunas de las virtudes de ellos. ok, O pero sea, ¿tú crees que sí ha ocurrido eso con la humanidad? sí, claro, Ok. ¿Y pero crees, pero con la ayuda de ellos. Ellos crees son que pueda culpables. volver a ocurrir? Si el despertar del ser humano sigue incrementando a la velocidad en que va, no va a suceder. No va a Ok, suceder. Porque cuando tú aprendes de los errores del pasado y si estás evolucionado, no los vuelves a cometer. Porque si no, no tendrían ningún tipo de evolución. Si cometes los mismos errores de cuando no tenías conocimiento y ahora que lo tienes, lo vuelves a cometer, entonces, bueno, no se explica, no ok. sucede, no En, sucede. en este libro tú dices que, pues, que la información que tú muestras allí o entregas allí viene recogida a través de años de investigación, de documentos desclasificados y también de estos seres extraterrestres con los que tú has tenido contacto en el pasado. Estos Sí, seres en concreto, ¿qué piensan de la humanidad? ¿Qué ven en nosotros? ¿Hacia dónde vamos? No sé si te lo han dicho. bueno, ellos nos ven como seres que están en tránsito evolutivo. ¿Ok? Este, lo que pasa es que habría que analizar de que muchos de esos seres, digo, han habido más de 70 razas que han visitado la Tierra. Inclusive el gobierno ruso tiene 55 ya documentados en un Ok. libro. Eh, unos le interesamos y nos quieren ayudar. Otros no tienen ningún interés en el ser humano. Simplemente nos observan. Otros quieren dañarnos porque quieren apoderarse del planeta y otros simplemente son seres que manipulan a su gusto a la humanidad. O sea, nos utilizan. Dicen, no, nos entretenemos con ellos. O sea, que bueno, parece un juego, pero es que estamos metidos dentro de una matriz que es un juego. Pero el juego no es de nosotros, es de ellos. Nosotros somos los actores. Muévete para acá, muévete para allá, haz esto, haz lo otro, pero ellos son los que dirigen.
Entonces ellos están jugando como un juego de Atari con nosotros. Y nosotros somos los muñecos que vamos para acá, se murió este, se murió el otro. No, el otro hay que revivirlo, lo reviven. Eso es lo que pasa. No está a punto de morir, pero no murió. Ah, ¿por qué sucedió? Bueno, este es el juego, realmente. Esto me recuerda, hace poquito vi, bueno, la volví a ver, la película de Barbie, no sé si la viste. No. Ah, me imaginé que no, pero bueno, en esta Mm, película ella es una muñeca con la que juegan las niñas y de repente un día esa muñeca despierta y empieza a hacerse ah, preguntas que se supone que una muñeca Barbie no debería hacerse. Entonces, claro, de alguna forma entiendo que, según lo que explicas, esto es lo que está ocurriendo, como que no puedes seguir jugando conmigo, estoy despertando como raza y entonces yo soy quien pone mis propias normas. claro, claro. Así es. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que no han querido que la humanidad evolucionara? Para justamente darse cuenta que estamos siendo manipulados. Cuando tú te das cuenta de eso, la manipulación ya no funciona completo. No funciona porque ya estamos conscientes de algo y algo dentro de nuestra alma se opone. Y como tenemos un gran poder que desconocemos, pero que funciona a otros niveles, bueno, ese control desconocido aparentemente se opone a la manipulación de él. Ese es el temor que tiene. Por eso muchas razas nos observan a ver a dónde van a llegar, hasta dónde van a llegar. Ok. Pero ya hemos prácticamente salido, no todos, una gran parte. Por eso dice que lo que era antes fantasía, elucubraciones raras, ahora es una realidad. Hace poco, inclusive, no hace mucho, 5 o 6 años, se decía X cosas. No, eso así por esto y esto. Hoy en día sabemos que los que nos oponíamos a ciertas situaciones que nos querían imponer, teníamos razón, pero en el momento parecía lo propio loco, Ujú. que estábamos oponiéndonos a los manipuladores, a los coordinadores de todo este juego. Así es. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Tú sientes que ese despertar espiritual que estamos viviendo ha aumentado en los últimos años o en la última década? ¿Desde cuándo sientes tú que quizás existe un pico De- importante? después de la pandemia, Ok. y lo he notado personalmente, porque yo todos los días escribo en TikTok, en Instagram, pongo mis videos en YouTube y en Instagram, y a veces las personas me preguntaban, mira, ¿y esto cómo es? Que explíquemelo. Hoy en día lo entienden, así. Entonces, se ha notado que en los últimos 5 años o 6 años ha habido un incremento de la capacidad espiritual de ver la realidad o analizar la realidad que no es totalmente real. Y Ok, valga la explicación. O sea, ok. analizar que vivimos una realidad que pareciera totalmente cierta, veraz, que es la que vivimos, y resulta que nos damos cuenta de que es algo ficticio que nos hacen creer que es nuestra realidad, pero no es la realidad que nosotros debiéramos vivir. ¿Sientes que este pico evolutivo de expansión de conciencia, por llamarlo de alguna manera, es más fuerte que lo ocurrido en los 80, en los 90, en la época de Connie Méndez, de, bueno, todo el New Age, toda Sí. esa, este es más fuerte? Es más fuerte por lo siguiente, porque es más concreto. Sabemos más cosas. En la época de Connie Méndez, que yo ¿Y tenía tu 17 época? años, mi época, yo hablaba con Connie Méndez en su casa, nos reuníamos y más bien las otras metafísicas decían, pero ¿qué tanto habla con este niño? ¿Qué tiene que hablar con él? O sea, y ella me decía, tú entiendes más de lo que yo hablo que ellas, que son las fanáticas aquí seguidoras. Lo que sucede es que antes había mucha teoría, pero como volátil, para decirlo de alguna manera.
cosas subjetivas, pero que la gente lo creía. Hoy en día está más concreto el conocimiento porque lo aplicamos. Ok. O sea, es muy diferente lo que sabíamos en esa época que lo que sabemos hoy. Y también lo que hacemos hoy Sí. es Bueno, diferente. lo que tú dices, yo lo he notado en el podcast. Este podcast tiene más o menos 5 años y al principio yo trataba temas que a veces no sabía si hablar de ellos o no, porque, bueno, el ego, tú sabes, decía, voy a hablar de esto, se va a ver como súper raro. Y hoy en día es un tema como normal que todo el mundo habla, de lo más Sí, común. total, total. Si las conversaciones comunes que tenemos hoy lo lleváramos 50 años atrás, nos encierran a todos en manicomio, Sí. porque era totalmente absurdo, ¿no? Nadie conversaba. Fíjate, el primer libro sobre el tema extraterrestre se titula Planeta Tierra, base extraterrestre. Lo publiqué en los años 70, creo, o 75. Si yo digo que lo publiqué hace un mes, está vigente. El conocimiento está vigente. Lo que pasa es que yo tenía información que no se podía dar porque la gente no estaba preparada para recibirlo. Esa es otra cuestión. Tú puedes tener la verdad, pero si tú estás rodeado de personas que no están en capacidad de entenderla, tu verdad no existe. Para ellos, ¿no? Se Para ti pierde, sí. se diluye. Sí, sí, porque no lo absorben, no lo entienden. Mm. En cambio, hoy en día, uno comenta una cantidad de cosas que para ese momento era una locura, como seres que viven acá, que son caparazones sin alma, robots, medio biológicos, medio físicos, seres híbridos. Tú hablas de eso, que yo lo hablo, y la gente ni pregunta cómo es eso, lo entienden. O sea, la capacidad psicoespiritual ha evolucionado tanto que para ellos es normal, lo entienden. Sí, y también en esa época, bueno, que yo era una niña, eh, el tema extraterrestre era como algo de ficción, que también hay que decir que todo lo que es ficción es porque nosotros de algún lado nos lo traemos, nosotros no inventamos Claro, nada como seres humanos, no, pero hoy en día está muy comprobado y algo que yo no sabía, un dato que me dieron en uno de estos episodios, es que más del 70% de la gente está convencido de que existen extraterrestres. Es decir, no, claro, para mí es casi un chiste, como ya ni me pregunto si existen o no, o sea, como obvio, pero bueno, entiendo que para algunas personas sea, y de verdad pensé que era mayor el porcentaje de personas que aún dudaban. Me parece sorprendente que sea comprobado un 70% de personas que están convencidas de que sí, porque ah, hay tantos avistamientos también ahora, ¿no, Vladimir? Es una claro. locura. Eso lo han hecho ellos a propósito para obligar a los gobiernos a difundirlo. Lo que pasa es que no estaban interesados en difundir ese conocimiento, pese a que ellos tienen contacto extraterrestre. Hasta el Papa Juan XXIII tuvo contacto extraterrestre en el propio Vaticano. Y eso está documentado, no porque yo lo diga, eso está documentado. Y los gobiernos pues no están interesados porque automáticamente nos lanzamos hacia ellos que tienen una mayor tecnología, eliminación de las enfermedades y bueno, nos superamos automáticamente de un día para otro. A los gobiernos no les interesa eso porque pierden el poder de la noche a la mañana. ¿Viste? Entonces ellos sabiendo que hay una oposición, porque tienen que respetar también el libre albedrío, entonces no lo han forzado, vamos a decir, demostrarte directo, pero si van con los avistamientos, le están despertando la conciencia a la humanidad. Señor, si antes uno veía, me acuerdo en mi época, yo tengo documentado más de 100 platillos voladores Todavía es tu diferentes. época, todavía es tu época. Bueno, todavía estoy aquí. Y mira, en aquel momento o estaba borracho o era un globo y quedaba como un ridículo. Hoy en día se ven 50, 60 en todas partes del mundo. No todo el mundo está borracho, ni son globos, ni nada de eso. ¿Por qué?
porque lo han visto presidente, gente importante, piloto. Entonces no todo el mundo puede desecharlo. No, 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 eso están locos todos. Entonces eso es el trabajo que hicieron los extraterrestres para obligar de alguna manera a soltar información, que no la han soltado completa. Yo tengo información de situaciones que suceden a diario, pero se mantiene oculto. Al igual que tú eres un investigador muy renombrado en esta área, hay otros investigadores muy famosos a nivel mundial que han investigado este tema y todos parecen coincidir en que en el mundo, en los gobiernos, hay influencias extraterrestres importantes, hay infiltrados. Claro. Entonces, si todos están de acuerdo en eso, estoy segura que si los pudiese entrevistar a todos a la vez, todos dirían que sí, porque se lo he escuchado decir. Si eso es así, ¿quién está dominando la Tierra realmente? ¿Nosotros o ellos? Yo diría que ellos por encima, pero son entidades, voy a llamarlo de alguna manera, entidades poderosas que manejan a los presidentes, manejan la política, están en sitios clave, en puestos clave, y bueno, esos son los que realmente han manejado el mundo. Pero la energía que está generando el ser humano, que han tratado de eliminar, y están tratando todavía de bajar la población, porque no pueden con 8.000 millones de vibraciones. No, no pueden. Entonces tratan de bajar a los 2.000 millones. Bueno, eso es una masacre. Eliminar 6.000 millones, bueno, ya te puedes imaginar. Han tratado, pero no les ha salido bien. Y Queda siguen claro que han tratando. tratado. No, no, y siguen tratando, haciendo. El que no lo vea, bueno, Bueno, hay gente ciega todavía. Lo mismo que, bueno, cuando hace 6 años, cuando yo dije, mira, no hagan esto y esto, me ven con un bicho raro. No, pero todos dicen que sí. Bueno, ellos están manipulados o pagados o ignorantes. Tres de las cosas. Yo digo, después que pasó, oye, usted tenía razón. Usted tenía razón. Bueno, ¿de qué sirve de que yo trato de evitarte un golpe y tú quieres darte el golpe y después me dices, ay, tenía razón, pero me golpeé? Bueno, claro. Porque no entonces, siempre tenemos el nivel de conciencia. El claro, miedo es para mí la principal arma de manipulación. No sé si piensas igual. totalmente. El miedo es como manejan totalmente todo por el miedo. Y el ser humano es muy miedoso, pero sobre todo cuando lo bombardea con información errada, pero que produce miedo. Bueno, la mayoría caen. Claro. Los que estamos despiertos no caemos, porque conocemos la manipulación y sabemos que es mentira y no nos afecta. Pero bueno, eso ya es cuestión de conciencia. Inclusive, ¿cómo es posible que hoy en día digan que somos los únicos seres en el universo, en el cosmos? Es la cosa más absurda que se puede oír. O sea, el nivel, vamos a decir, mental de esas personas es tan mínimo, pero tan mínimo que no ven más allá de la nariz. ¿Cómo pueden todavía pensar que somos únicos cuando nuestro planeta es un granito de arroz? No somos nada perfecto, estamos en plena evolución y hay planetas gigantescos, millones de trillones de planetas en nuestra Vía Láctea. Yo no hablo de otras vías lácteas, que hay miles de millones de vías lácteas como la de nosotros, con vida, y decir que somos los únicos. Bueno, ya eso es Claro. sorprendente, Lo que sorprendente. pasa es que volvemos a lo mismo. Nos han programado para que Claro, eso sea la única realidad que seamos capaces de ver. Entonces, obviamente, si yo quiero buscar pruebas de que somos los únicos, las voy a encontrar, pero si quiero buscar pruebas de que hay algo más, también voy a tener la razón. Entonces, cada quien sigue viendo como su propia verdad y mientras le va bien así,
Pues claro, no, lo no que se hay que preocupe. hacer es salir de la programación, Exacto. Ajá, ser el espectador, sentarse a exacto, analizar, ver el juego de afuera. exacto. Cuando uno hace ese papel, no se da cuenta la locura que vivimos y la manipulación tan notoria para unos y para otros no. Sí. Nada más, hablando de manipulación, nada más sin dejar de ver, por ejemplo, el noticiero. Ya Ajá. te ayuda a expandir la conciencia de una manera brutal. Que no Claro, hagas más nada, solo deja de ver el noticiero y deja de ver cómo te bombardean con noticias que te producen miedo, 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 miedo y te mantienen ahí como atrapado, vienen cosas, van a pasar cosas y tú estás ahí como, si ya va a pasar, que la economía, que no sé qué, que... Entonces, bueno, al menos así lo veo yo, ¿no? claro. Lo que pasa es que cuando te dan una noticia, la mitad es verdad o la cuarta parte y lo demás es mentira. Entonces, nunca vas a saber la verdad total porque todo está manipulado por intereses de arriba. O sea, vamos, Claro. es como una capa de la cebolla. Tiene una capa, otra, otra, otra. Bueno, la última capa es la que manda, las demás obedecen. Ok, en tu libro hablas del año 2026 como un año importante. ¿Por qué? Sí. Bueno, número uno, en el año 2022 yo dije que Venezuela iba a ser libre. Va a ser un faro de luz para el mundo, que va a ser una luz increíble de espiritualidad para el mundo y todo el mundo va a querer vivir en Venezuela. No solamente los venezolanos, todo, porque va a ser algo impresionante. Esto, en aquel momento, todo el mundo, no, tú eres muy optimista, tu optimismo es exagerado. ¿Está bien? El tiempo dirá quién tiene y quién no tiene la razón. Bueno, pasó lo que pasó y ya vemos que vamos lento pero seguro. Lo mismo va a pasar con las manipulaciones de otros países también que han estado bajo el yugo de seres maléficos, diabólicos, que también cumplen su papel en este mundo, porque si no hubiera la oscuridad, ¿cómo sabemos que hay luz? La luz sola, tú no puedes saber, ¿cómo puedes saber si el bien, si no hubiera el mal? ¿Con qué lo compara? Y eso es bueno por lo siguiente, eso se llama evolución. Si tú puedes comparar una cosa con otra, tú evolucionas, porque tú decides, o estoy en la oscuridad o estoy con la luz. O soy guerrero de la luz o simplemente un títere en la oscuridad. Entonces, eso se llama evolución, pero de conciencia, cuando uno lo entiende. Si no lo entiende, sigues en el juego, totalmente. El juego y el juego continúa mientras haya jugadores que se prestan, bueno, sigue el juego. Así es. Mira, ahora que decías, todo el mundo va a querer vivir en Venezuela, yo te iba a decir, pero no te quise interrumpir, todo el mundo va a querer vivir en Venezuela otra vez, porque esto ya Sí. ocurrió en los 80 cuando mis padres emigraron a Venezuela, no solo Ujú. emigraron españoles, emigraron portugueses, italianos, De árabes, todo, es de decir, todo. Venezuela era una locura. Yo llegué con 6 años a Venezuela y yo sentí que estaba llegando, bueno, al futuro, porque de Sí, donde yo venía, de aquí de España, la televisión era blanco y negro, había 2 canales de televisión, llegué allá a televisión a color, había una sí, abundancia exagerada y correcto. a mí me encanta esto que dices que va a ser como un foco de Un faro de espiritualidad, un luz faro para de la luz. humanidad. Sí, 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 y fíjate tú que para que ese faro de luz se manifestara, tuvo que pasar por todo lo que pasó. Porque cuando tú haces conciencia, cuando, mejor dicho, vamos a retroceder un poquito, retroceder. Cuando tú tienes todo, no lo aprecias. No lo aprecias. Como dicen en inglés, for granted. Lo das por hecho. Ya, lo tengo y bah, no lo aprecio. Pero cuando lo pierdes, es que empiezas a apreciarlo. Entonces, esa lección, toda esa gente que está afuera, que ha tenido que pasar mil y un vicisitudes de todo tipo, se han preparado para regresar al país y
subirlo de nivel. ¿Por qué? Con otra mentalidad. No la mentalidad del venezolano de antes, del venezolano nuevo, con una capacidad diferente. Y Venezuela hay que reconstruirla porque la han destruido completamente. Pero Venezuela tiene la capacidad tan grande que pese a todo lo que han robado, todavía hay. Y como todavía hay, todo el mundo quiere estar allá. Pero Sí. primero hay que reconstruirla. Ahora, espiritualmente siempre estuvo el foco, pero a través de la magia negativa lo han dañado. O sea, ocultaron el diamante muy enterrado porque lo taparon con mucha basura. Ya ahorita esa basura se está diluyendo y el diamante está tratando de salir otra vez. Cuando termine de salir, brillará de nuevo para Venezuela y para el mundo. Qué bonito, me emociona. Y se nota claramente ya cómo esa nube ha empezado a irse. Claro, Se claro, está despejando el cielo sí, rápidamente. sí, así es. Y se cuadraron cosas que no vamos a entrar en política porque este es un programa esotérico, pero yo dije, tal cosa va a pasar. No, 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 eso no va a pasar por esto. No, esta persona es elegida. Eso no va a pasar. No van a poder con él. Van a tratar, pero no van a poder, porque el que es elegido lo protege la divinidad. Bueno, y el tiempo, pese a críticas que he tenido, el tiempo me ha dado la razón. Exactamente como yo lo decía, así sucedió. Otra vez. Sí, señor. Bueno, tú sabes que cuando tú dices algo que a los demás no le parece, bueno, te atacan. El ser humano así. Tú sales algo nuevo, dice X. Inmediatamente rechazo, el rechazo. Después el medio convencimiento. Y después de una lucha, la aceptación. Sí, Es el ser humano. Nadie acepta de primera mano. así somos. Vladimir, indiferentemente que estemos en Venezuela, en otro lado, que seamos de allí o no, ¿en qué tenemos que ponernos las pilas este 2026? Mira, la mayoría de las cosas de lo que profetizan desastre y su desastre no son ciertos, son para infundir miedo. De que pueden suceder muchas cosas, sí, van a suceder cosas, pero todo depende directamente proporcional a cómo uno las enfrenta. Y yo he dicho en estos días en un grupo, por ejemplo, tú tienes un problema. Entonces, depende cómo enfrentas tú el problema. Si tú lo aceptas, lo analizas fríamente y tratas de solucionarlo de una manera no emocional, se resuelve rápido. Ahora, si tú te preguntas por qué me pasa a mí, metes emoción terrible, se te complica. Entonces hay dos maneras de enfrentar la vida misma, o la enfrentas con aceptación, con inteligencia y con conciencia, se minimiza, por más problema que sea. Y si no lo hace así, se te magnifica. Eso es Ok, lo primero que tenemos. Problemas hay todos los días. Todo el mundo tiene sí, problemas, pero todo depende directamente proporcional cómo los enfrentamos. Esa ok, es la idea. Con ok. eso cambia todo el panorama. Así es. Mi pregunta iba más bien orientada a esa energía especial que comentas en tu libro que hay específicamente y en Uh -huh. concreto ahora, en este año y en los próximos años que vienen. Entonces tú allí como que dices, bueno, para aprovechar esta energía hay como que hacer ciertas cosas. No las vamos a decir todas. Dime una y las demás que vayan y la busquen en el libro. Ok. Tener pensamiento positivo Ujú. y ser optimista. O sea, no dejarse asustar por los agoreros maléficos, pagados muchos, muchos, están pagados para que difundan el miedo. ¿Ok? Con eso ya se gana la mitad del camino. Nada más que con esto. Más las demás cosas las explico en el libro. Explico una cantidad de situaciones que tiene el ser humano
de posibilidades que tenemos y de cómo podemos aprovecharlas, porque tenemos un potencial tan grande, pero yo digo que el que visualiza ese potencial siente, como me pasa a mí, una alegría tan grande de la apreciación de lo que somos realmente y de lo que han tratado de, vamos a decir, de bajarnos al nivel mínimo de no entender, no aceptar lo que somos. O sea, somos mucho más poderosos de lo que parecemos y somos dioses en potencia, igual que los creadores, que no han sido muy, vamos a decir, muy benéficos, sino para ellos mismos, pero no para nosotros. Pero indirectamente, lo que es la conciencia cósmica y el Padre creador de la fuente, que utilizaron hasta la parte mala de ellos para beneficiar. Ok. Bueno, indiferentemente quienes nos crearon, también tenemos razas que están constantemente apoyándonos, ¿cierto? Y claro, lo mismo que, mira, como es abajo, es arriba y como es arriba, es abajo. Hay buenos, hay malos, hay indiferentes y hay los vampiros, que también son los, vamos a decir, depredadores del cosmos, que van a ver qué país pueden aprovechar de los seres y de los bienes que hay en el planeta. Bueno, muchos de esos seres viven de la energía del planeta Tierra, de los seres humanos. Cuando tú vas a un juego de fútbol, esos son el comedero grande para ellos. Mm. La emoción, tal, que metió un gol y tal. Eso se genera una energía tremenda. Bueno, esos seres comen de eso, se alimentan de eso. Eso parecía, cuando yo me dieron la información hace mucho tiempo, me parecía como utilizando la energía de comedero. Parecía algo así como raro. Después lo entendí muy bien, viendo realmente ¿Quién cómo te dio la esa manipula. información? ¿Cómo? ¿Quién te dio esa información? Ellos mismos. Ok. No los que comen, los que están Sí, por encima. los que están Ok. ayudando. Sí, no, y además ellos no necesitan de la energía del ser humano porque ellos tienen su propia producción de energía. Estoy hablando de algunos que no están tan elevados, pero que necesitan todavía de ese tipo de alimentos. Ok. Tengo una duda en cuanto a eso. ¿Hay cantantes, por ejemplo, o hay cierto tipo de espectáculos donde usan como códigos visuales, sonidos, cosas que uno dice como, no me cuadra, no me gusta y uno está ahí como repitiéndolo, ¿no? Y algo, pero luego hay otros donde te sientes feliz, estás contento, sientes que todo está bien. Da igual cuál de los dos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué en los que tú estás feliz y estás vibrando alto también le estás dando energía a ellos? No, pero una energía diferente. Ok, Ellos no se alimentan de la alegría y de la felicidad, porque ok. ese tipo de vibración no les sirve. Ok, entonces, Eso no les sirve. entonces El no quiere. miedo, Ajá. el miedo, la angustia, la depresión, el temor a la vida misma, a salir de la casa y qué pasará y qué, ese es el alimento. Ahora, cuando tú estás feliz, eres alegre, eso no sirve porque esa vibración vibra muy alto y ellos necesitan vibración baja. Ok, entonces, ¿por qué en los partidos sí les sirve por el miedo y la rabia que sientes? Claro, porque uno están con un partido y otro están con el otro Ok, y genera negativo. ¿Cuántas veces se agarran a golpe, se insultan, ok, generan una energía negativa? Porque ganó el otro equipo, porque ganó este y de repente se forma una avalancha y un poco pisado, un poco de muerto. Bueno, eso es lo que se genera cuando la vibración es baja. Acuérdate tú, los romanos, ah, sí, qué horrible. ¿ok? Los romanos, ¿qué era? Le daba al pueblo para que no se alborotara, le daba pan y circo. Entonces, cuando tú te entretienes con juegos, tú no estás ocupando de que qué nada así, no están envenenando por el aire, no están envenenando con la comida. No, tú no estás pendiente de eso. Tú estás ahí pendiente de tu equipo que va a ganar o no va a ganar. Y si el de al lado está en el otro equipo, termina a golpe.
Bueno, Ok, ese tipo de vibración es el que le interesa, porque comen. Ahora, cuando estás eh, en vamos a decir, en un concierto y todo el mundo es feliz y tú ves que la vibración es alta, esa vibración no es buena para ellos. ok, perfecto. Vladimir, 3 libros que nos recomiendes. Bueno, recomiendo todos mis libros Ok, porque son diferentes temas, ¿no? Pero me lo contó un muerto, que ese le ha cambiado la vida a miles de personas durante los 20 años desde que lo publiqué. Antes de eso, usted puede ser su propio brujo, donde yo le di, vamos a decir, el ABC de la magia para que lo utilizara todo el mundo, explicando cómo hacer el trabajo, para qué es, qué material, hasta qué oraciones va a decir. O sea, que los colegas míos dijeron, ah, qué locura, ¿cómo le va a decir a la gente lo que va a hacer? No vamos a tener trabajo. Yo me acuerdo que yo dije, el que es bueno siempre tendrá el trabajo. El que no, bueno, no lo tendrá. Esa fue mi respuesta al grupo porque me atacaron muchísimo. Y el tercer libro es muy difícil porque sería del grupo de los 7 libros que tengo sobre el tema extraterrestre, pero yo diría que el que ahora sale el lunes 23 a la venta en Amazon y va a salir con un descuento el 20% además para que lo aprovechen. Digo, ese libro va a cambiar también conciencia. Los hijos del cosmos. Esos son los tres. Claro, me gustaría que leyeran los demás también, pero esos son los tres, pero me pediste tres. Te doy exacto. tres, nada. Ok. De todas maneras, para que vean todos los libros que de Vladimir, simplemente se van a Amazon, buscan cualquier libro y donde está el nombre del autor, ahí se despliegan todos los Claro. libros. O simplemente ponen Vladimir Burman, y ahí Ajá, salen todos mis libros. Lo ponen en Google exactamente. y los lleva a los libros a todos. Sí, Exactamente. Entonces, Hijos del Cosmos en Amazon, tapa dura, tapa blanda, digital, sí. pero por ahora tapa blanda es lo que vas a tener, ¿cierto? El lunes, ya el martes o miércoles ya saldrá también tapadura y el ebook Ok, también. perfecto. Bueno, gracias a todas las personas que nos han acompañado. Si algo de esta información les resuena, pues compártanlo con esa persona que se le viene a su mente y ayúdennos interactuando con el episodio para que esta información se difunda, dejando comentarios, siguiéndonos, que no les cuesta nada, porque entonces nos dan like, pero no nos siguen. Es importante que nos sigan para que esto pueda crecer. No cuesta nada, solo darle suscribirse. Y también, si se quieren enterar de los episodios nuevos, le dan a la campanita. Todo esto si nos escuchan desde YouTube. Si nos escuchan de cualquiera de las otras 11 plataformas, pues pueden calificar el podcast también allí con las 5 estrellitas si es que les están gustando, si es que esto les está agregando valor. Vladimir, muchísimas gracias una vez más por tu tiempo. Muchísimo éxito con este nuevo libro y seguimos en contacto. Te mando un súper abrazo. Un abrazo de luz para ti y para todos los que nos han escuchado. Muchas gracias. Chao. Chao.